A ver, hermano Portillo, puede comentar ahí quería llegar. La fe en Jesucristo no es abstracta. La fe en Jesucristo no es abstracta. O sea, mucha gente tiene fe y cree, pero nuestra fe por eso es cristiana. ¿Y dónde encontramos esa fe cristiana? En la Escritura. En la Escritura, en la Escritura, en la Escritura. Hay gente cristiana que no cree en la Escritura, o cree parte de la Escritura, y otra parte no la cree. Entonces, la fe en Cristo, o sea, aquí por eso es importante esta partecita. La palabra fe se interpreta según el contexto donde está puesta, ¿sí? Fe a veces significa testimonio, por lo cual di fe, o sea, di testimonio de mi experiencia en Jesucristo, Pablo hablando, ¿okay? Por lo tanto, di fe de mi experiencia con el Señor Jesucristo. Entonces, fe no es abstracta. Toda fe en cristianismo debe ser cristocéntrica, debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Porque este texto, si lo leemos así, entonces la mayoría de la gente, como acaban de decir ahorita, cree en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios, ¿cierto? La mayoría de la gente cree en Dios. Y la Biblia dice por el medio de Santiago, ¿qué dice? Santiago dice algo importante, lo acabo de decir ahorita, es que hasta los demonios creen en Dios. ¿Y qué pasa con ellos? Tiembla. ¿Por qué será que tiemblan? Porque saben quién es Dios. No creen como uno tiene que creer en algo que no ha visto. Y uno puede creer cuando Dios te da un testimonio de la naturaleza que la mayoría tenemos aquí. Unos de una manera, otros de otra. El hermano Portillo acaba de dar su testimonio ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo lo salvó el Señor? ¿Cuándo se le apareció? Él lo acaba de decir, cuando estaba totalmente destruido. Y así a nosotros, algunos más, algunos menos. Y él dice destruido en el alcohol, en la droga. Ese no es el peor de los pecados. El peor de los pecados es la soberbia, la envidia, cosas que no se ven, no transparentan en la vida de la gente, pero son peores que cualquier de esos pecados. De la borrachera, el adulterio, la fornicación, todos los pecados son malos, ¿verdad? Pero hay pecados tan secretos, tan ocultos, ¿sí? Y es lo que vamos a hablar ahorita, el porqué de la justificación. ¿Alguien quiere leer la introducción ahí? Dice Resultados de la justificación. Abajo, la introducción. Ahí está. Secularmente hablando, vivimos el drama de la justificación universal. Habilidad de excusarse, usar de pretextos o argumentos con el fin de ocultar nuestras fallas, errores, culpas, fracasos o debilidades a los demás, evadiendo así nuestra propia responsabilidad. ¿Podrías decirlo tú con tus propias palabras, Cristóbal? ¿Qué es justificarse? Nosotros lo entendemos en el campo de Dios porque ya somos cristianos. La Biblia dice, ¿cuántos justos hay en la tierra? ¿Cuántos? Ni un justo. No hay justo. No hay ninguno. Entonces, nosotros lo comprendemos casi siempre en el campo de Dios. Porque venimos en la experiencia personal que hemos tenido a reconocer que éramos injustos, que éramos viles, que éramos terribles pecadores, ¿sí? Y eso lo aceptábamos y ya sí, lo aceptas fácilmente. ¿Lo aceptabas cuando te decían que eras un pecador? Yo era santo antes, lo que pensaba. Por eso me gusta que participen, porque a veces súper espiritualizamos las cosas fuera del contexto de la realidad y entonces caemos en la religiosidad, la que tenían los fariseos, que acaba de leer ahorita él,
¿verdad? Que estaban condenando al Señor y a todos esos publicanos, cuando lo que el Señor estaba buscando era eso. Por eso alcanzó a Mateo. Porque Mateo, ¿qué era? ¿Y qué hizo Mateo? ¿Se sintió súper santo y siguió al Señor y se olvidó del mundo? No, hizo un meeting, hizo una reunión para llamar a sus compañeros, a sus neighbors, a sus gente de su trabajo. ¿Para qué? Para presentarles a Jesús. Ese es el plan de Dios. Al final, ese es el plan más grande de Dios. Alcanzarme a mí, alcanzarte a ti, y a menos que no tenga una comisión especial que hacer contigo, mandarte con la gente. Eras borracho, tienes que ir a buscar a los borrachos. Eras adúltero y fornicario, tienes un montón de amigos igual que tú que tienes que irse a decirle, ¿sabes a dónde vas? A la manera que Dios te dé el entendimiento, pero darles a entender que hay un camino de salvación y hay una oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Fuera de Él no hay nada, ¿ok? Amén. ¿Cómo lo dirías esto tú, cuñado? Aquí pusimos eso ahí. Pues la mayoría de la gente, si no es el 100%, hemos utilizado la justificación para evadir nuestras responsabilidades, como dice aquí, nuestros errores, cualquier cosa que hagamos siempre la justificamos con algo. Y lo peor de eso es que nos engañamos a nosotros mismos, por no sincerarnos, ¿verdad? A veces es mejor aceptar las cosas que no hacemos bien sin justificarlas para poder encontrarles una solución. Pero pues dentro del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos cuenta, nos ayuda la fe, el creer, es lo que nos ayuda, creo, a justificarnos delante del Señor. Sí, el que Por nos... ejemplo, a Abraham todavía no leía evangelios, pero él procesó la fe y él fue justificado. Sí, pero ahí dice, si leemos más la Biblia, dice que Jehová evangelizó a Abraham. Pues, ahora es el práctico. No, lo evangelizó porque el evangelio es el sacrificio. El evangelio es Jesús. El evangelio son las buenas nuevas. Eso es el evangelio. Ninguno de ellos dejó de entender que el evangelio era la buena nueva de salvación donde Dios redime al pecador. Y no importa quién haya sido él. Al ejercer el sacrificio con fe para volverte a tener una comunión con Dios, eso es lo que Dios aprueba. Lo hizo con Adán, lo hizo Dios mismo para Adán. Y de ahí para adelante enseñó que todo hombre debería, el que quisiera tener una comunión con él, ¿hacer qué? Un sacrificio. Eso es el evangelio. Es saber que estás perdido, que no tienes esperanza delante de Dios y que Dios ya dio el método para hacerlo, un sacrificio. Por eso Caín no alcanzó redención y no tenía la semilla de la fe o la simiente de la fe, porque no quiso hacer sacrificio. Entonces, si no hacemos el sacrificio mandado por Dios, nos quedamos sin camino, sin verdad y sin vida eterna, sin salvación. Eso no tiene complicación. Dios a todos los hombres de la simiente santa les dio ese entendimiento y por lo tanto la mayoría de ellos, aun cuando pasó el tiempo que Dios destruyó su casa y todo, hay cosas tan importantes en relación al sacrificio que no alcanza uno a explicarlas hoy. Pero ahí está lo importante. La justificación no la heredó Adán a todos nosotros. Él fue el primero que la aprendió. ¿Sí? ¿Culpó a quién? ¿A quién culpó él cuando le cayó el chayotazo del cielo? ¿Y tenía la mujer culpa? Sí, no, tal vez, maybe not. Porque si vamos a poner las cosas bíblicamente, vamos a hablar bíblicamente. ¿Ok? ¿Tenía la mujer culpa? Bíblicamente, Pablo dice que la mujer fue la que cayó en transgresión. Bíblicamente. Claro que tuvo culpa. Dice que fue la primera en transgredir al escuchar la voz del enemigo, la mujer. Pero ¿quién tuvo mayor culpa? ¿A quién llamó Dios primero? Ya hemos hablado de esto antes. Entonces, ¿quién es más culpable en realidad
la mujer o Adán, el hombre? ¿Quién era más culpable en contexto? ¿Por qué Dios lo llamó primero? Porque Dios sí sabe juzgar las cosas. Dios sí sabe juzgar las cosas. Llamó al hombre primero porque a él fue el que le dio la enseñanza para que nunca comiera de ese árbol, aunque se lo diera quien se lo diera. El que fracasó brutalmente ahí fue el hombre. Si le echamos la culpa a la mujer, porque la mujer también fracasó. Pero ¿quién es el verdaderamente culpable? Dios llamó a Adán a pedirle cuentas, porque a él fue el que le enseñó a no comer ese fruto, ¿sí? Y parece ser que el hombre no aprendió bien y ni siquiera enseñó a la mujer. Ok, vamos a entender esto un poquito. Vamos rápido a unas escrituras ahí en Romanos 5:14. Alguien más, Romanos 2:14 y Romanos 3 del 9 al 18. Tenemos que entender esto desde un punto de vista personal, civil y social. ¿Sí? Para disertar esta clase de temas, como le dije, nosotros en Dios ya tenemos un concepto y sabemos por experiencia propia que solo Dios justifica al hombre, porque la Biblia dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Vamos a leer ese pasaje más adelante, ¿ok? Pero lo debemos entender desde el punto de vista personal, civil y social. Porque Dios hizo al hombre y además le dio al hombre enseñanza, decretos, ¿sí? Estatutos. O sea, Dios no, por eso es que hallamos un cierto grado de culpabilidad también en la medida en que sabemos lo que Dios ha enseñado y no lo obedecemos. A Adán solo se le dio un mandamiento, un mandamiento. El hombre no sabía ni bien ni mal, eso ya lo hemos hablado siempre, pero era recto, era puro, era limpio, era inocente. Dios no hizo un hombre caído. Cuando hizo los cielos, tampoco hizo diablos, ni ángeles rebeldes. Hizo un cielo glorioso, en armonía y en una perfecta comunión. Solamente que Dios, para ser Dios, fíjese qué interesante, deja a cada ser intelectual y pensante, después de enseñarle, que tome su propia decisión. Entonces, el valor consiste en la enseñanza que Dios da. El que no la tiene, tiene cierta excusa. Por eso estamos poniendo aquí, ¿sí?, que es un deber tanto, ¿verdad? Lo debemos de entender desde el punto de vista personal, civil y social. Personal, ¿por qué? Porque en la medida en que yo no tengo entendimiento de quién es Dios, soy justificable por ello. Pero el Señor se libró de eso después de que empezó a dar la ley. Vamos a ver algunos versículos allí. Pero después de dar la ley es cuando Él ya empieza a inculpar de pecado conforme a la revelación de su palabra a los hombres. Antes había otro régimen, que era el régimen de la conciencia, ¿sí? Pero es muy importante entender eso. El Señor mismo lo dijo en el ministerio de Aarón. Si algún hombre de la tierra, no conociendo la palabra de Jehová, la quebrantare, y pasando el tiempo, oyere que en la palabra del Señor, o está escrito en la ley, tal y tal y tal hará el hombre, si el hombre en ese momento, porque ya tiene conciencia uno, en eso consiste la caída, en que el hombre adquirió una conciencia, no que no la tenía antes, pero tenía una conciencia pura, inocente, limpia, en comunión con Dios, estaba en luz con su hacedor, su creador. Cuando cae, entra confusión, ¿sí? Entra miedo, entra vergüenza y empieza la justificación. De hecho, si seguimos el patrón, ese es el patrón con el que el hombre realmente se justifica hasta hoy. ¿Sí? El hombre se justifica hoy primeramente porque está bien confundido. Los hombres, lo quiéramos o no, lo reconozcamos o no, tenemos confusión. Venimos confundidos del mundo. Por eso, gracias a Dios por su palabra, que es luz, que es verdad, que es lámpara, ¿sí?, que es la que guía nuestros pasos y nuestros caminos.
La enseñanza de Dios lleva a ese único fin: guiarnos, dirigirnos, ¿sí? Y que podamos hacer las cosas conforme Él las demandó. Conforme Él las demandó. Una vez ya hay el conocimiento de la palabra de Dios, personal, por eso dije personal, ya soy responsable. Lo que haga con ella, eso va a ser juzgado por Dios, en mi persona y en la de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la bendición de estar cubiertos con la justicia de Cristo, pero eso no nos exime, al contrario, nos hace más responsables de la obediencia. ¿Sí entendió? Muy simple, no tiene complicación esto. Romanos 5:14, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Explícalo. Romanos 5:14. Si alguien le quiere ayudar para avanzar, porque queremos, ¿verdad? Sabemos que van a trabajar. Antes de que Dios diera los mandamientos, lo que quiera la ley, ¿verdad? Su ley moral, ya había pecado en el mundo. Pero donde no había ley, dice, no se culpaba de pecado. Dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué menciona desde Adán hasta Moisés? Es la idea, o sea, ahí hay teología, pero los textos se explican solos. Pero dice, ahí nos enseña claramente que desde que se introdujo en el pecado en Adán, reinó ¿hasta dónde? Hasta acá Moisés. ¿Y por qué hasta Moisés? Porque no había ley. Porque no había ley. Pero ya el pecado reinaba. Fue heredado de hombre a hombre. ¿Y qué hacía la justificación del pecador? ¿Qué hacía la justificación del pecador delante de Dios? Las buenas obras, ¿no? ¿Y cómo se manifestaba esa fe o esa? Él nunca pierda de la mente eso, porque eso es el todo de la justificación. Pero dijiste que en el mundo no hacía nada, pecaba nada más. A lo mejor si fueron fueron juzgados. ¿En qué quedamos con Adán, pues? ¿Qué se les enseñó a toda la gente? Estamos hablando de Adán hasta Moisés, pero estamos hablando de que fue gente llamada por Dios, porque Dios estableció una comunión. Dios decretó con el resto del mundo. El mundo. A la gente del tiempo de Adán se le requería, para tener comunión verdadera con el solo Dios verdadero, un sacrificio. El mundo no empezó siendo los hebreos. Por eso son diversas dispensaciones que ocurrieron allí, pero todas tenían la responsabilidad. Si querían comunión con el Dios verdadero, se le enseñó a Adán. No había internet, no había universidades, no había iglesias, no había colegios bíblicos. La tradición antigua era oral. Cuando Dios enseñó a Adán lo que hizo pasar por método oral la enseñanza que le dio Dios a las gentes, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y demás. Por eso desde entonces los hombres se empezaron a llamar del nombre de Jehová. ¿Quiénes eran los que llamaban del nombre de Jehová? Los que hacían el sacrificio, los que tenían la fe que lleva a la comunión con Dios. Nunca olvide el sacrificio, porque el sacrificio es el hilo escarlata que corre desde el Génesis hasta Apocalipsis en toda la Escritura. Y claro, la Escritura es para el creyente, pero en el tiempo antiguo, desde que la conciencia está en el hombre, ya la conciencia es la ley de Dios en el corazón de los hombres. Por eso habla de Adán hasta Moisés, porque ese régimen lo dominó el gobierno humano y la conciencia y un montón de cosas. Pero era requerimiento hacer un sacrificio todo aquel que quisiera comunión con el verdadero Dios. Dios nunca cambia el método
nunca lo cambió. Por eso requirió a Noé 7 parejas de animales limpios. ¿Por qué? Porque el que quisiera tenía que tener el animalito para hacer el sacrificio. O sea, nunca pierda de vista, no se confunda con el mundo antiguo, con el moderno y nada de eso. Siempre Dios ha pedido al hombre un sacrificio. ¿Ahora es posible hacer sacrificios? No. Literales no, ¿verdad? No vamos a traer un corderito, una paloma, o lo que Dios pida en la ley. Entonces la primera, como hablamos aquí, a ver, vamos a ver el Romanos 2:14. Puede participar, hermano. Hable hasta por los codos aquí, tiene toda la oportunidad, hermano Portillo. ¿Qué dice Romanos 2:14? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Sí, a ver, el otro verso que aclara un poquito, amplifica, pero ahí quiero que entiendan eso. ¿Qué fue lo que pasó cuando el hombre pecó? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio con su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí está hablando que desde Adán hasta Moisés regía este sistema. ¿Por qué? Porque fue el que introdujo a Adán al mundo. El hombre no era inconsciente, no se ponía a pensar, soy vaca, soy león, soy jirafa, ¿qué soy? ¿Seré o no seré? ¿To be or not to be? No, despertó a un estado de conciencia entre el bien y entre el mal. Esa fue la caída. Eso tipifica el destrozo grave que la humanidad hasta ahora tiene. El estar en un estado de conciencia donde el hombre viene a ser totalmente imposibilitado de obedecer a Dios. Como Dios lo hizo, era el estado perfecto para permanecer y nunca pecar, nunca caer. El problemita es que hay diablo. Hay diablo. Y el diablo, allí en el huerto del Edén, Edén significa el lugar de las delicias, allí llegó el diablo para hacerlo el lugar de las malicias. Allí fue el lugar de la prueba para el hombre y el hombre cayó en la trampa de Satanás. Y hasta hoy está aquí la cosa. Cuando digo que aquí estamos hablando de que el deber es personal, por eso dice que este entendimiento de la justicia o justificación o de andar en rectitud tiene un deber personal, civil y social. ¿Por qué? Porque el Señor nunca exime al hombre cuando ya tiene el conocimiento de la palabra. Civilmente, Él tenía las leyes. Si tú matas por accidente un buey, vas no nada más, ay, perdóname, Señor, y ya Dios me perdonó, ja, 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 jijiji, y sigamos matando bueyes. ¿Sí me doy a entender o no? Es personal, es civil. Nosotros somos seres civilizados, de ahí viene civil, que somos gente que nos debemos unos a otros, ¿sí? Si tú chocas un carro, por eso existen las leyes normales o naturales. Tienes el deber de restituir a esa persona. Si matas a una, hasta cargo de crimen te pueden hacer, según la condición en que haya sucedido ese crimen. Lo mismito era el tiempo en que entró la ley. Hay que leer Levíticos nomás para darse cuenta. Y no nomás era una ley, no era el decálogo, no eran los 10 mandamientos. Sí, había leyes civiles, leyes de higiene, ¿sí? Leyes sacerdotales para soltar o retener a alguien por la lepra. Todo eso existió en la nación de Israel, pero no se confunda. Esto tiene un paralelo vital de enseñanza con el mundo natural. Lo único que nunca es posible es, ni Israel quiso
la monarquía del Señor sobre ellos. ¿Habrá cristianos que no quieren la monarquía del Señor en sus vidas? ¿Qué es monarquía? Es como señorío, ¿no? Un gobernante. Y exacto. No, eso es pantomima. Eso no existe, eso nada más es de nombre. Y la sangre noble, azul, ¿verdad? Eso nada más pasó a ser una leyenda solamente. Los reyes antiguos podían hacer, y más los césares, le hacían así, y vives, y le hacían así, y te mueres. Nosotros tenemos una idea equivocada de quién es Dios, absolutamente equivocada. Él es rey. Israel no lo quiso, lo desechó. Lo que nunca vamos a poder implantar en este universo y en esta tierra es una completa monarquía donde Dios dirija a todos los hombres, porque entonces no tendríamos el rebane que hay ahorita en todas partes. Pero se supone que esa monarquía, ese señorío, debe reinar en el cuerpo de Cristo. Y tenemos toda la enseñanza del mundo en este libro para operar conforme a la decisión y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Desde que se abrió el estado de conciencia, Dios vino a establecer la ley, porque la conciencia del hombre se corrompió de tal manera, ¿sí?, que le llamaron a lo bueno malo, a lo malo bueno. Usted sabe que tuvo que destruir en el diluvio a todo el mundo de aquel tiempo, porque todo pensamiento en el corazón del hombre era de continuo, ¿qué? El mal. ¿Quién ganó entre el bien y el mal en la conciencia del hombre? ¿Qué sigue ganando hasta hoy en la conciencia abierta que tenemos los hombres? Hasta hoy todavía, ¿qué sigue ganando, el bien o el mal? Ahora no nos engañemos, dice que el que murió en la ley perecerá. O sea, quiere decir que los sacrificios, mucha gente hizo sacrificios en vano, porque siguieron, hay reyes de Israel que fueron terribles, que Dios determinó que hasta los perros se tragaran sus huesos y su sangre. Ese texto es muy interesante. ¿Puede abundar algo, hermano, de esto, el 14 y 15 de Romanos? ¿De lo que acabamos de leer? Sí, de lo que leyó. Sí, prácticamente ya lo explicó usted, ¿no? De la manera cual lo explicó, efectivamente, así es. Así es, la palabra pues es clara, ¿no? Al final de cuentas, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos. Ahora, en cuanto a lo que es el pueblo judío, ¿verdad? Que todavía, pues para ellos no ha venido nuestro Señor Jesucristo, y supuestamente, ¿verdad? El tercer templo que se va a llevar a cabo, ellos van a seguir haciendo sacrificios bajo la ley. Ellos seguirán bajo la ley, hasta el día de hoy siguen guardando el día de reposo, etcétera, etcétera. Pero nosotros, ¿verdad? Los gentiles, que somos hijos de Dios, hemos entendido, ¿verdad? Completamente, conforme a la palabra, conforme al Evangelio. Ahora la gloria sea para el Señor. Amén, amén. Pero no brinque eso, porque esto es lo que le da a uno el entendimiento para hacer una correcta cirugía en la interpretación de la Escritura. Cuando Dios establece la ley es para que ahora el pecado cuente, pero no exime a los que no estuvieron bajo el tiempo de Israel o las 12 tribus. A todos los hizo responsables porque todos sabían que tenían que hacer un sacrificio. Como te digo, no había ni siquiera imprenta ni nada de eso, pero en aquel tiempo la tradición oral era respetada. Cuando decimos que es personal, Dios no va a justificar a nadie que no sea por su propia conciencia cuando no había ley. Los que en la ley fueron desobedientes perecerán en la ley. Porque lo que salvaba era la ley. ¿Cuál era lo que salvaba? ¿Qué era lo que te hacía la comunión con Dios? El sacrificio era lo que daba el perdón del pecado y la cobertura. No había remoción, solo lo cubría Dios, porque cuando viniera, eso eran sombras, cuando viniera lo real, lo verdadero que es Cristo, entonces Él sí quita el pecado. Pero para los que vivieron en la fe del Mesías, quiere decir que no nomás hacían sacrificios, ¿sí? Cumplían con la ley, pero vivían unas vidas, ¿qué? Piadosas, nobles, temerosas de Dios.
alejados de la idolatría, alejados del fraude, del engaño, de la mentira. Había fruto en su fe. No es tener fe, como aquí, por eso mencioné, ¿qué punto tiene la fe? Aquí en el versículo 1, cualquiera puede recitar ese texto y decir que es salvo y que se va a ir al cielo, pero no es el meollo del asunto. Justificados pues por la fe. ¿Cuál fe? La fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo Noé, la fe que tuvieron todos estos héroes de la fe que el Señor nos pone en el capítulo 11:1 del libro de Hebreos. Y todos los pasajes de hombres de antiguo, ¿qué hacían? Su fe era genuina. Eran del monte, no eran del montón, eran del monte. Y como la conciencia no ayudó, ahí está Romanos 3 del 9 al 18. ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Hasta ahí? No hay justo, hasta el 18. Ok, ¿me explicas un poquitito y por encima? Esto es muy profundo. Esto realmente sale de un capítulo de Isaías, que esa es la ciencia que tuvo el apóstol Pablo de poder sacar lo que queda patente en el nuevo pacto como forma de enseñanza y como forma de espejo en el que uno se tiene que mirar, ¿sí? Porque hay cosas que fueron canceladas totalmente en la ley. Como comentaba el hermano, el sábado es Jesucristo mismo, olvídate, él mismo se los dijo. El sábado por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. Y Jesús es el Señor del sábado. Si tú quieres guardar el sábado, fracasas completamente. Porque el sábado no nomás es un día de la semana. Y ni siquiera tiene que ver con el sábado occidental que vivimos nosotros. Y hay que guardar el sábado. El sábado era interactivo. Se movía en toda la semana. Podía caer en domingo, podía caer en lunes, podía caer en martes, podía caer en jueves. Por tanto, guardar el sábado a la manera nuestra es una aberración en contra total de la Escritura. Porque hay que guardar el sábado de sábados, el séptimo sábado, todos los, después del séptimo año, ¿me doy a entender? Es guardar un mundo de sábados, no un sábado haciendo que haces y que no haces nada, que por no hacer nada se queda en el sábado, ¿verdad? A ver, María Cecilia, ahí. Dice, somos nosotros mejores que ellos, de ninguna manera. Dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, pero como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, está citando del libro de Salmos y el libro de Isaías, no hay justo ni aún uno. Está hablando la palabra del Señor, que todos nos desviamos de la abundancia del corazón. Dice, el sepulcro abierto es su garganta con su lengua. Al pasito, el sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué quiere decir? ¿Que no te lavaste los dientes con Crest? Sepulcro abierto, es como atesta por Está hablando de lo que sale por la boca. Jesús dijo que no era tan importante lo que te comías, sino lo que hacías, de dónde salía lo que hacías. Hablabas con tu boca, tocabas con tus manos, mirabas con tus ojos. ¿Quién aquí no tiene un sepulcro abierto en su garganta? Y dice, ¿por qué? Lengua engañosa, veneno de aspides está debajo de sus labios. Esto es el retrato de la naturaleza caída en el hombre. Por eso Dios tuvo que hacer una ley, porque el hombre al final siempre acaba manipulando su conciencia a su conveniencia. No hay nadie que no lo haga.
La mayoría, en estado de conciencia, lo que hacen es manipular su conciencia a su conveniencia. Y entonces, como Dios, como juez moral y rector de toda la raza humana, nos dejó no solamente el orden arónico, sino nos dejó también, ¿sí?, el decálogo, que hoy hasta lo han quitado. Y hay pleito porque el decálogo y la palabra, los 10 mandamientos estaban en la Suprema Corte de Justicia. La gente cree que puede jugar con Dios. La gente cree que puede salir adelante de Dios. La gente ignora que Dios no cambia. Su palabra no la cambia. Y cuando hablamos también de la vida social o civil, ¿sí?, y la vida social, es que Dios requiere que la sociedad marche en temor de Dios, en honor, en respeto mutuo. Y Dios le dio una gran enseñanza a Israel, porque Él había llamado a ellos para que fueran sus sacerdotes y sus profetas, ¿verdad? Y un día les dijo que fueran a ver a Recab. Vayan a ver a Recab y a la tribu de los recabitas, porque yo le hablé a mi nación Israel que anduvieran en rectitud, que no tomaran vino, que respetaran a la mujer de su prójimo. Vayan con Recab, que eran gentiles, eran paganos, no conocían a Jehová, pero le hicieron caso a su papá Recab, los recabitas, y no tomaban mujer ajena y no se embriagaban con vino. ¿Y qué dijo Dios? Voy a tomar de ellos, de los recabitas, gente para mi reino, que me sirvan en mi templo y que alaben mi santo nombre. Ahí es lo que está diciendo aquí el escritor. No somos mejores que ellos. Hubo recabitas mejores que judíos, hombres que por obedecer a su papá actuaban en justicia. Y estos, teniendo la ley de Jehová y teniendo a Jehová y habiendo sabido las maravillas de Jehová y algunas habiéndolas vistos, no les importaba lo que Jehová decía. Punto. Sí, todavía hay cristianos, hay teólogos anchos y más anchos y requete anchos, que son capaces de contradecir a Jesucristo mismo con la teología que enseña. Es increíble. ¿Serán cristianos verdaderos? Si hay que creer en lo que Jesús es, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo. ¿Cómo puedo atreverme yo a manejar 5, 10, 15 textos o una teología extraña para contradecir las palabras solamente del Señor Jesucristo? Jesucristo podría haber venido Él solo a enseñar y ¿cómo te diré? Simplemente el que no se sujete a eso está perdido. Pero no solamente fue Jesucristo, fueron los apóstoles, fueron los profetas, fue Aarón, fue todo. Tenemos Biblia y ejemplos para, hermano, definitivamente jalarnos las orejas por burros, porque no queremos entender. No es que no entiendamos, no es que no entienden, no, Señor. Una cosa es no querer. Me gusta lo que decía un predicador. Unos entienden, otros no entienden, y otros no quieren entender. En ese 3 tipos de personas realmente se mueve esta verdad. Vamos rápido al punto 2 para terminar rapidito, solo vamos ya a leer versículos, pero quiero llevarlos a un ejemplo de por qué Dios, ¿sí?, canceló de toda forma que la conciencia del hombre, por haber caído en tal desgracia. Lo que vimos en el capítulo 3 de Romanos es el retrato de la raza humana. Es la naturaleza perversa, caída, depravada del corazón humano, sin Dios, que se fue hundiendo. La caída fue hace más de casi 6,000 años y ahorita ya descendimos más de la caída. Ya estamos en el abismo total de la destrucción. Ya no hay vergüenza, hay sinvergüenza. Ya hoy Dios es cosa de burla para todo el mundo, ¿sí? Y es horrible. Yo no veo el día en que el Señor ya nos dé a todos un buen jaloncito de orejas, ¿ok? Queda evidenciado pues la imposibilidad, el punto 2 dice,
de la justicia bajo la conciencia. Bajo el estado de conciencia es imposible regir la moralidad y la vida del hombre, simplemente porque vamos a ver ese capítulo ahí en 2 de Samuel 11, 26 y 27, y luego seguimos con el 12. Casi todos saben esta historia. La voy a parafrasear rápidamente. Pero sí vamos ahí, vaya a 2 de Samuel capítulo 11. Y vamos a darnos cuenta de lo que hay allí. Léame los 2 últimos versículos del capítulo 11. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La cosa más maravillosa de la palabra de Dios es una sola: que Dios sí sabe señalar el pecado. Que Dios no dice, oye, este es mi favorito, ay, algo que no veo. Así como yo estoy ahorita que veo con una gran dificultad. No veo nada. O es David, uy, no me volteo para allá para no ver lo que está haciendo. Una de las cosas que afirma la veracidad de la palabra de Dios es precisamente eso: que Dios no exime el pecado de nadie, se llame quien se llame, sea quien sea, así sea el rey más grande. Por eso lo glorioso para nuestra justificación consiste en una sola cosa: que nosotros todos caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todos los que están aquí, los que fueron antes. Abraham, sí, también Abraham cayó y rodó y sus maldades lo llevaron como el viento. Hasta hoy no podemos pagar la consecuencia de haberse metido con Séfora, ¿sí? Y haber dado a luz a la nación árabe, que es la espina en el corazón, en los costados de Jerusalén, de Israel. Un error, mire lo que paga, no importa cuántos miles de años pasen. Dios es justo. Y por eso entregó a Jesucristo para que no me condene a mí. Y vio a Jesús, su perfección, su hermosura, su santidad, su verdad, su poderío, su misericordia, su compasión, su ternura, todo lo que es Cristo Jesús el Señor, aleluya. Y halló en él el hombre perfecto, porque Jesús lo hizo todo, lo conquistó todo y lo logró todo como hombre. Esto es maravilloso. Es para estar enamorado de él. Es para estar pensando cómo le entrego más horas de mi vida. Es para estar pensando cuánto tiempo más puedo dedicarte, Señor. ¿Qué más quieres que te dé? Sí, hoy todos decimos que Jesús es nuestro Señor, pero pocos lo tenemos por Señor sincera y verdaderamente. Esa es la realidad. Pero gracias a Él, a sus méritos, a su vida santa, a su resurrección poderosa, Él pudo resucitar, porque si hubiera pecado, el Espíritu de Dios no lo saca de la tumba. Se condena Él mismo. Se le dio alma humana, cuerpo humano, sangre, huesos, nervios, ojos humanos. Él fue hombre, absolutamente hombre, como fue Dios, absolutamente Dios. Dios hombre encarnado. El Señor que baja del cielo para hacer que nosotros ascendamos al cielo de Dios, a la mente de Dios, y nos deja todo este libro y la confirmación absoluta de que Jesús venció. Jesús resucitó. Al tercer día se levantó de los muertos. Y el testimonio más grande somos nosotros aquí en este lugar. Amén. Somos nosotros, soy yo. Es el hermano Portillo, es María Luisa. Todos los que tenemos aquí un testimonio de Jesucristo. Somos la evidencia de que Jesús de Nazaret está vivo. Si no, nunca hubiéramos ni siquiera pisado un templo. Nadie cambiaría su vida de pecado, ¿sí? Porque eso quiere decir justificación. Ser justificado. ¿Sabes qué tenemos que traerle al Señor para que nos justifique? ¿Sí saben? Ahora, eso no se quedó en el pasado, ¿eh? Ese es un acto cotidiano hasta que te mueras. Y debería de ser con la misma intención, la misma pasión con la que llegaste al Señor cuando estabas, pero en el fondo del lodo, cuando yo estaba en el lago de la desesperación. Ese debe ser siempre la misma forma en que deberíamos venir al Señor. ¿Sabes qué tenemos que traer al Señor para que nos justifique? Nuestras injusticias, nuestras maldades, nuestras perversiones.
Alguien dijo por ahí, ser cristiano es imposible. Y yo le digo, sí es cierto. No es fácil ser cristiano porque ser cristiano es imposible. Pero por lo menos si te caes 50 millones de veces, tienes que tener la valentía para levantarte esas 50 millones de veces. ¿Es claro? No es nuestra justicia, no es nuestro bien actuar, pero si nos caemos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, si te caes 50 millones de veces para seguir siendo cristiano, ¿qué tienes que hacer? 50 millones de veces levantarte. Eso es lo difícil. Es mejor conformarse. Es mejor justificarse. Por eso estamos hablando de la justificación. Aquí lo que sucede es simple. Mire la villanía que hizo David. Cuando viene Natán, el profeta le habla y le dice, había un hombre que trabajaba mucho, tenía una sola ovejita. Y había un hombre rico que tenía un montón de ovejas. Y cuando vino un amigo a visitarle, dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré para darle un buen recibimiento a mi amigo? Dice que miró a la ovejita, teniendo tantas ovejas, le gustó la ovejita del que tenía una oveja. Y está hablando de la historia que acababa de hacer con Urías Eteo. Urías tenía una sola esposa, no tenía un harem como él. ¿Y por qué la conciencia humana no puede regir la vida de los hombres? Porque nosotros somos muy consecuentes con nosotros mismos. No es tan malo lo que yo hago. ¿Sí? Ese roba más. No estoy diciendo que no robo, pero robo menos que aquel. Entonces, el problema de la conciencia es ese. Cuando viene Natán, y déjame decirte una cosa, Dios amaba a David por una razón fundamental. Era un hombre inclinado a hacer justicia. Y por eso se enardeció de ira y de coraje, como dice, ¿quién es ese hombre que ha hecho tal barbaridad? ¿Por qué le quitó a aquel hombre o la ovejita que tanto quería? No se había dado cuenta que era el mismo. Es fácil tirar el dedo. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre para que yo haga cuenta de él? Y Natán nada más le dice, ¿quieres saber la verdad? Ese hombre eres tú. ¿Y qué dijo? Pequé contra Jehová. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. No esperó una semana, no empezó a aventar excusas para justificarse, ¿sí? El problema de la justificación, quiero que entiendan, eso es muy importante, porque la justificación del hombre lo condena. Y no necesitas una gran justificación o una bola de argumentos para justificarte. Es mejor venir al Señor y decir lo que dijo David en ese instante. Se da cuenta que está delante de un tremendo profeta de Dios y no le hace al listo, no agarra y dicen quítenmelo de aquí como hacían otros reyes, mándenmelo al cepo o mátenlo y quítenlo, y además es el único que lo sabe, nadie más lo va a saber. Si lo sabe Dios, dice un dicho que lo sepa el mundo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Él sabía que Dios había pesado su pecado y que tenía que ser disciplinado por Dios. ¿Sí? Pero qué fácil es, ¿verdad? Estar uno haciendo lo mismo y acusar a otros. ¿Por qué? Porque la conciencia humana fracasa completamente para ejecutar la justicia de los hombres. Siempre yo voy a tener una mejor justificación, y le vuelvo a repetir, esto no lo heredó Adán a todos nosotros. Adán, la mujer, y después fue peor, porque ahí demostró que ya Satanás estaba dentro de él, que tú, la mujer y tú. Yo no me equivoqué, fue la mujer y tú la regaste. ¿Para qué me diste esta clase de mujer? ¿Sí? Me hubieras dado que tuviera alguien que tuviera tres dedos de inteligencia en la cabeza. Esta viene y me engañó y yo comí. Oh, tú por haber oído la voz de tu mujer. Dios sí le puso claramente su responsabilidad con mucha sabiduría y mucha inteligencia. Le dijo, por haber oído tú la voz de tu mujer. Lo que le está diciendo, ¿ignoraste mi voz? ¿Ignoraste mi enseñanza? ¿No oíste al Espíritu Santo? ¿No recibiste mi palabra, que es Cristo? Yo te hablé y te di una enseñanza. La palabra es Cristo y mi voz, esa voz que oíste es el Espíritu de Dios, que siempre confirma la palabra. Pero tú oíste las dos piernas de tu mujer,
los ojos bonitos que tiene, ¿verdad? Sus dos manos acariciadoras y su voz. Tú oíste mejor la voz de tu mujer. Entonces eso es interesante de saberlo. Si yo oigo una voz, es obvio que voy a desechar otra voz. Y si yo oigo una voz que antagoniza con Dios, estoy oyendo la voz del hombre o a veces la voz del mismo Satanás y estoy dispuesto a hacer, que ese fue el pecado del hombre, la desobediencia a Dios se constituyó en una obediencia a Satanás. Ese es el peligro real en desobedecer, porque no solamente es la desobediencia, es a quién vas a obedecer. ¿Desobedeciste a Dios para obedecer a quién? A Satanás. Ese es el peligro que hay, aún en la iglesia de Cristo. Me acuerdo mucho que fui a una iglesia, y que aquí ya con eso termino, aunque tengo versículos al final que hablan de toda la profecía gloriosa que se anticipó en Jesucristo, donde Dios dice que desnudó su brazo delante de todas las naciones. Eso es interesante. Si Dios es espíritu, ¿cómo desnuda su brazo? Quiere decir que lo encarnó para enseñarlo. Sale de lo invisible. El Espíritu de Dios saca a Cristo y lo encarna para que la gente vea la salvación de Jehová y la justificación de nuestro Dios. La única forma de ser salvo es siendo justificado en Jesucristo. Nadie se puede justificar por sí mismo. Nadie te puede justificar. A mí poco me va o me viene si me viene a decir, o sea, ay, qué bien se porta, hermano, qué bonito es, ay, qué pelo tan chino y tan bonito y cómo camina, ¿verdad? Y qué ciego se está quedando también, hermano, ¿verdad? Nada de eso va a contar. Deben estar los méritos del Hijo de Dios sobre tu vida. Y para eso, no solamente hay que abrazar la justicia del Hijo de Dios, hay que deshacerse uno mismo de sus justificaciones. La Biblia dice que un solo pecado, uno, trajo la condenación para todos los seres humanos. Yo no quiero pensar, para aquellos que hemos oído la palabra una y otra vez sobre el precepto de Dios y que lo conocemos y no lo hacemos, hasta dónde Dios vaya a juzgar eso como ignorancia o como necedad. Yo no lo sé, Él sí lo sabe bien. Y por lo tanto, mientras Dios enseña y uno emancipa la palabra, hay que ser como dijo Santiago, prontos para oír. Por eso Dios dio 2 oídos y una boca. Son más importantes en número, aunque son una unidad perfecta, ¿verdad? Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios nos ha justificado en Jesucristo con una esperanza. No es que rico me justificó, ya puedo vivir como yo quiera. No. Se lo expliqué el otro día. Justificarte es ponerte los méritos de Cristo para que empieces a obrar en justicia en tu vida. Y en justicia va a ser según Dios te lo diga, no según tú creas, ¿sí? Porque ya vimos aquí que la conciencia humana fue cancelada con la ley. Ahora la ley se establece para poner el concepto moral de Dios en los hombres, no el que cada quien quiera o el que cada quien le convenga. Hoy día hay, con tanta filosofía y tanta ciencia, un concepto en que cada quien puede creer lo que se le dé la regalada gana. Y la ley de Dios no importa, ¿sí? Además, no hay nadie que pueda cumplir la ley, y eso es obvio, porque todos nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. No amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? No sabemos dar honra y gloria a Dios a su nombre en verdad. No santificamos el nombre del Señor como se debe. No podemos guardar el sábado, pero debemos honrar a Cristo porque Él es el Señor del sábado. Y no nomás el sábado. Honramos a nuestros padres y nuestras madres, algunos de nosotros, porque ya no se cree eso en estas generaciones. Y de ahí en adelante no robarás, no hurtarás, no matarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. Es imposible cumplir la ley de Dios. Por eso Dios tuvo que justificar al hombre y lo hace por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces ahora ya justificados,
a apurarnos a hacer obras de justicia, porque dice la Biblia que esas son las que nos siguen. Obras de justicia que hayamos hecho en Él. No para que tú ganes la salvación, es porque ya eres salvo. Es porque ya eres justificado. Es porque ya eres santificado en la sangre de Cristo. Eso tiene que traer evidencias de esa verdad. Si no las hay, al fin y al cabo Dios siempre es el juez y nunca se equivoca. Él hará juicio de nuestras obras en Cristo según verdad, según el conocimiento perfecto que tiene de quién somos, qué hacemos, si entendemos, no entendemos, si queremos, no queremos, si abrazamos otros conceptos y errores. Pero yo le aconsejo algo: ya que está justificado en Cristo, no busque justificaciones, ni haga argumentos, ¿sí? Ni tenga pretextos, que al final son justificaciones para no servir y agradar al Señor. Esto me lo dio el Señor desde el domingo, y después de que hablé de la redención, me dijo que asentara esto, que comprendiéramos bien lo que implica la justificación divina. Y eso no hay oro del mundo que lo pueda pagar. Una gota de la sangre de Jesucristo, una sola gota, vale lo que todo este mundo no vale. Una sola gota. Imagínese al Espíritu de Dios restituyéndonos, sanándonos, perdonándonos. Siempre venimos al Señor a traerle miseria para que Él nos pueda dar su justicia, su perdón, su amor y su misericordia. Gracia en todo sentido. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Por lo tanto, valoremos esa gracia, porque ya no hay que buscar cómo justificarse. Ya somos lavados, ya somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sirvamos pues al Señor en espíritu y alma y cuerpo, ¿sí? Para darle alabanza, honra y gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Póngalo en su mente, póngalo con todo su corazón, ¿verdad? El gran mérito que Cristo hizo Jesús, nuestro Señor, para poder justificarnos. Valórenlo y sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Dios les bendiga, ¿eh?